Bueno, vamos a hablar de esquemas del delito y en esta ocasión vamos a hablar sobre el esquema finalista. El finalismo partió de una concepción final de acción. Entonces, además de recoger el causalismo de los clásicos, también recogió la voluntad de los no clásicos, pero le ingresó, o sea, le sumó el concepto de finalidad. Y el concepto de finalidad implica que todas las personas, al momento de realizar una conducta, tienen una finalidad. Es decir, pueden prever previo a realizar una conducta cuáles son los resultados y consecuencias de esa conducta. Por lo tanto, si una persona se desplaza a su trabajo, tiene una finalidad. ¿Cuál? Ir a su trabajo y realizar las labores que le corresponden. Así, en un tema de criminalidad, un sicario compra un arma, sigue a la víctima, vigila a la víctima y determina la forma como la puede matar. Entonces, desde que compra el arma, tiene una finalidad y todas sus conductas posteriores tienen una finalidad dirigida a el asesinato que va a cometer en un futuro. De tal manera que eso explica, digamos, en gran manera las actuaciones de las personas. Ahora bien, partiendo de esa finalidad, entonces pasamos a la tipicidad. Y ese esquema de o esa concepción de conducta final realiza unos cambios en la tipicidad. Por lo tanto, el dolo, la culpa, es decir, el dolo, esa intención de realizar una conducta y la culpa estaban ya no como formas de culpabilidad, sino como formas de tipicidad, es decir, como modalidades de la conducta. Así entonces el dolo y la culpa pasan de la culpabilidad a la tipicidad y el tipo penal se convierte en un tipo complejo que tiene una parte objetiva y tiene una parte subjetiva. La parte objetiva compuesta por sujetos, verbo rector, circunstancias, conducta, verbo rector, verbo complementario. Bueno, esa es la parte objetiva del tipo, pero la parte subjetiva está compuesta por el dolo y la culpa. Y esto debido a que con la intencionalidad o la finalidad que se incluyó como dentro de la conducta hacía parte entonces de la tipicidad. Por lo tanto, el tipo penal termina entonces incluyendo el dolo y la culpa desde el tipo penal y no eran formas de culpabilidad. A partir de este cambio, si uno va a analizar, digamos, un caso, por ejemplo, el del surfista. El surfista va en una ola y de pronto sale de la nada un buzo del agua y el surfista le cae encima ese buzo y lo mata. Si nosotros vamos a analizar relación causal, en efecto, el surfista es la causa de la muerte. Bueno, el tablazo que le da el surfista al buzo es la causa de la muerte de este. Si vamos a analizar la voluntariedad, pues encontramos que el surfista era consciente. Pero si vamos a analizar la finalidad y la imprudencia, encontramos que el surfista no tenía ninguna intención de matar al buzo. Y por otro lado, pues no se determina ninguna causa de imprudencia o infracción al deber objetivo de cuidado que pudiera llevar al surfista a una conducta culposa. Por lo tanto, si no hay culpa y si no hay dolo, para un finalista no existe conducta y por lo tanto la conducta también es atípica. Para un neoclásico, desafortunadamente tendría que analizar el tema en sede de culpabilidad
para determinar si hay dolo o culpa, pero en culpabilidad, porque ellos tenían al dolo y la culpa como formas de culpabilidad. En el esquema finalista, el dolo y la culpa hacen parte de la conducta y hacen parte de la tipicidad, de tal manera que si no hay dolo y no hay culpa, la conducta es atípica. Entonces, fíjense el cambio que existe en el esquema finalista a partir de la conducta final. Igualmente, de acuerdo con el esquema finalista, lleva las mismas concepciones a la antijuricidad. Y en la antijuricidad, que ya venía con el tema de antijuricidad formal, antijuricidad material, ahora se le incluye a esas causales de ausencia de responsabilidad la finalidad. De tal manera que si una persona provoca a otra para efectos de defenderse posteriormente y matarla, es decir, provoca para efectos de matarla, y esa es su intencionalidad, no podría existir legítima defensa, porque su intención no es defenderse, sino realmente matar a esa otra persona. De tal manera que aquí encontramos los efectos de la conducta final también dentro de la antijuricidad. Y en la culpabilidad también se generan unos cambios. Resulta que la culpabilidad en los finalistas se divide en tres elementos: inimputabilidad, exigibilidad de otra conducta y el error de prohibición. Resulta que los finalistas crean la diferenciación entre el error de prohibición y el error de tipo. El error de tipo en la tipicidad y el error de prohibición en la culpabilidad. De tal manera que la culpabilidad comienza a ser un juicio de reproche de tres elementos muy particulares: la inimputabilidad, la exigibilidad de otra conducta y el error de prohibición, sacando el dolo y la culpa ya de la culpabilidad. Frente al esquema neoclásico, entendemos entonces que hay muchos cambios con este esquema finalista a partir del concepto de conducta final, puesto que el dolo y la culpa pasan a la tipicidad y se crea la diferencia entre el error de tipo, que se mira en la tipicidad, y el error de prohibición, que se mira en la culpabilidad. Entonces aquí quedan explicados en términos generales las principales diferencias y digamos aportes que hace la escuela finalista al esquema del delito.